Hola amigos, ¿qué hay de nuevo? Hoy vamos a analizar un cargador recuperador de baterías de ácido plomo, las normalmente empleadas en los coches, motos y camiones. Aunque cuento con más aparatos como este, lo cierto es que desde hace algún tiempo me picaba la curiosidad por ver el funcionamiento de este en concreto, dado que dicen que tiene la función de recuperar baterías dañadas. Resulta que se puede comprar en China en páginas como la de AliExpress por unos 16 euros, y si no tienes prisa y estás pendiente, puede que por un poco menos. El caso es que tras la compra y la interminable espera, ya lo tenemos. Lo remiten tal y como veis en pantalla, en sobreplástico de burbujas y en su caja de cartón, un poco magullada, pero en condiciones. En su interior viene el aparato sin protección alguna, acompañado de un manual bien impreso, pero como siempre, en inglés. Al resto de compradores de todas partes del mundo, que les den, que espabilen. Qué poco finos son estos chinos. Bueno, manejarlo no es muy complicado, aquí lo explicamos. Tampoco es muy difícil interpretar los datos facilitados en dicho manual. Si te interesa leer alguna especificación, puedes pausar el vídeo y verlo con detenimiento, espero que la calidad permita su lectura. Una de las primeras cosas en las que me fijo, es en las pinzas de enganche a los bornes de la batería. No me gustan mucho, son sencillas, de chapa cromada y protegidas por unos capuchones plásticos que la primera vez que las he apretado se han salido. No pasa nada, es fácil fijarlas para que no vuelva a ocurrir. Lo que no tiene cura es lo débil de su construcción, aunque como siempre, por lo que cuesta todo, no te pueden dar mucho, como es el caso de los cables de alimentación. El que va a la red, sea 230 voltios o la que tengas en tu país, no tiene más que unos 104 centímetros de longitud, al igual que el cable que llega a las pinzas, no tiene más que unos 53 centímetros. Los considero muy cortos. Vamos a verle las tripas. Bueno, como no hay aparato al que no le vea las tripas, este no iba a ser menos. Al ser la primera vez que lo abrimos, tomamos precauciones para no romper nada. Se abre tras quitar los embellecedores negros de plástico rígido, no da ningún problema. Lleva el ventilador que se puede ver en pantalla, es de pequeñas dimensiones y no hace mucho ruido. Tampoco es que mueva mucho aire, pero sí el suficiente para refrigerar su interior. Sobre los componentes que lleva no puedo decir mucho, no soy ingeniero, he visto placas de circuitos mejores que este, pero también es cierto que he visto otros mucho peores y llenos de flux de las soldaduras. Si durarán mucho o no, solo el tiempo lo dirá. Siendo de procedencia china tampoco cabe esperarse gran cosa. Un detalle que quisiera explicaros, es que la pantalla ofrece datos como la tensión de la batería, los amperios que le envía el cargador, la temperatura interna del aparato, la tensión de funcionamiento de la batería, es decir, 12 o 24 voltios, así como si se activa el modo de verano o invierno. Pero el motivo por el que en el video muevo la pantalla del cargador, es para enseñaros que depende de la luz ambiente, hay momentos que puede ser confuso su visionado, no haciéndose de forma clara. Creo que es algo que se podría solucionar cubriendo la pantalla con un plástico que la oscureciese un poco. Otro dato curioso es el funcionamiento de su único botón, el cual es táctil, vale para conmutar entre sus 4 modos de funcionamiento de forma alterna. Se activa por el tacto con el dedo, es muy cómodo, pero, por experiencia sé que en ocasiones puede ser un engorro al activarse sin querer con solo pasar la mano cerca. De todas formas, funciona muy bien. El sensor no se activará con otros objetos.
Bueno amigos, otro tema que siempre me preocupa con este tipo de aparatos, es la precisión con la que pueden medir la tensión, lo cual considero necesario que se haga bien para que el cargador no se convierta en un destructor de baterías. Recordaré que las baterías normales de ácido plomo, necesitan elevar su tensión hasta unos 14,4 voltios para ser cargadas al 100%. Esta tensión puede variar unas 4 décimas de voltio pero no más. Si la batería se acercase a los 15 voltios, comenzaría a hervir su ácido y empezaríamos a causarle un daño que aumentaría cuanto más elevemos la tensión y más tiempo dure esta situación. Existe un proceso llamado ecualización que se hace de esta manera pero ahora no viene al cuento. El caso es que el control del voltaje es importante y es lo que tendremos que comprobar, hasta dónde llega este cargador. Una vez llevada la batería a su carga máxima, debería cortar la carga automáticamente y ponerse en modo flotación, es decir, a unos 13,8 o 13,7 voltios estables, donde la batería podría estar en este estado por tiempo indefinido y dispuesta a su uso en cualquier momento. Lo importante es que cuando tiene que hacer el cambio de carga 100% a flotación, en ese momento mide bien, aunque lleva la batería hasta unos 14,8 voltios, los cuales considero un poquito elevados. Aquí se aprecia que en este momento hay una pequeña desviación, aunque más tarde comprobaremos que el multímetro, el cual sé que está calibrado a la centésima de voltio, coincide con el cargador. Nos hemos hecho con nuestra batería para pruebas, es vieja, pero muy buena batería y está en condiciones. Procedemos a la conexión del cargador y vemos que se nos ha puesto en como carga de baterías de moto, lo que no es otra cosa que una carga lenta, a 1,5 amperios, adecuada para baterías pequeñas, pues para baterías de coche el cargador aplica teóricamente 8 amperios, aunque yo he llegado a medir como máximo 7,7 amperios, que es casi lo mismo. Dejamos conectado al mismo tiempo el multímetro para ir monitorizando la tensión y comprobar si concuerdan en la tensión los dos aparatos. Pasamos en este momento de carga de batería de moto a batería de coche. Repito que la diferencia es cargar a 1,5 amperios a hacerlo a 7,7. No he visto que este cargador diese más intensidad. Es aquí donde podemos ver unas pequeñas diferencias en la medición. Lo que me preocupa solo un poquito es que lleve la batería hasta los 14,8 voltios. No pasa nada pero me parece, como he dicho anteriormente, un poquitín excesivo. Vamos a proceder ahora a realizar las conexiones necesarias para medir con el multímetro los amperios que indica el cargador para ver si los mide bien y nos podemos fiar de los datos que nos ofrece. En este caso sí, los amperios los mide muy bien. No solo por la medición que vemos en pantalla sino por otras muchas que le he realizado en otras circunstancias. Comprobamos el cambio de fin de carga a carga de flotación. Dejamos al cargador hacer su trabajo, es decir, ir cargando la batería poco a poco pero nosotros aceleramos el video para llegar antes al final. Es aquí, en este momento, donde se produce el cambio automático a flotación. Lo indica con la palabra off, apagado. Inmediatamente podemos ver cómo la tensión en la batería baja hasta los 13,8 voltios, no dejando el cargador que baje más. Ya lo tenemos en flotación. Ahora bien, si en algún momento le ponemos alguna carga a la batería que le suponga una pérdida de tensión, instantáneamente el cargador, que está monitorizando la tensión, se pone nuevamente en modo de carga y tras finalizar, nuevamente en flotación. En este momento le conecto a la batería una bombilla de auto que consume unos 5 amperios y vemos esta situación que acabo de explicar.
Se aprecia como el cargador vuelve a dar chicha hasta los 14,8 voltios y seguidamente vuelve a la carga de flotación. ¿Se calienta el cargador? Otra prueba que he querido realizarle a este cargador es comprobar que toda la potencia que puede dar, no se ve paralizada o recortada por un calentón. Me explico. Hay cargadores, como otro que tengo por casa, que dan hasta 15 amperios de carga, pero cada 5 o 6 minutos se detiene durante unos 30 o 60 segundos aproximadamente para enfriarse a pesar de su ventilador. Los 8 amperios que llega a ofrecer este cargador están muy bien y exceden en algo más del doble de los amperios que el resto de sus competidores en precio, los cuales solo llegan a ofrecer de 2 a 4 amperios. Comenzamos con la prueba. Primeramente descargamos mucho la batería para conectarle el cargador y que éste le ofrezca los 8 amperios y permanezca así por lo menos 15 o 20 minutos. Observamos si en algún momento se detiene la carga por calentarse. Dejo la cámara grabando y luego la pasaremos a cámara rápida. Decir que la temperatura del cargador comenzó en 14 grados centígrados, veremos cómo termina. La temperatura en la habitación es de unos 20 grados. En cuanto conecté el cargador a la red y comenzó a funcionar su ventilador, la temperatura inicial es de 12 y no de 14 grados centígrados como comenté antes. En pantalla se puede ver. Iniciamos la cámara rápida y prestamos atención por si hay apagón. Se aprecia la carga a 7,8 amperios e iremos viendo cómo lentamente irá subiendo la temperatura del cargador. Lo cierto es que la cámara rápida no permite la lectura de la pantalla, pero no puedo poner aquí los alrededor de 70 minutos que trabajó el aparato, pero ahora que he detenido la grabación al final, vemos los resultados, 24 grados de temperatura en el interior del cargador y que yo hubiese apreciado. En ningún momento paró la carga, por lo que se puede decir que ofrece los 8 amperios sin interrupciones. Aunque en este momento se ve en pantalla que solo llega a dar 7,4, eso es debido a la llamada curva de carga, la cual se va reduciendo en cuanto se aproxima al final de la carga de la batería. En modo recuperación, ¿emitirá pulsos de verdad? Bueno, pues eso. Este cargador tiene un modo de recuperación de baterías que se encuentran debilitadas por sulfatación. En mi opinión personal, recuperar baterías que llevan estropeadas y abandonadas meses es imposible, no hay milagros. Puedes jugar con productos químicos, mancharte hasta arriba de ácido y hacerle de todo a la batería, pero si está muerta, no volverá a la vida y, si algo consigues, tendrás una batería muy debilitada que no valdrá para volver a usar. El único sistema que a mí me ha funcionado en ocasiones, solo en ocasiones, es la desulfatación por pulsos, lo que se supone que debería hacer este cargador. Lo veremos con el osciloscopio. Procedemos a conectar el cargador a esta batería que yo sé que está estropeada y solo presenta una tensión de unos 7 voltios cuando es de 12. El aparato le mandará pulsos de corriente a intervalos de tiempo y entre ellos, veremos la tensión caer. En el caso de haber puesto una batería en buenas condiciones, veríamos que esos picos de tensión son absorbidos por la propia batería y los veríamos mucho más atenuados. Aquí los podemos ver, unos picos un poco raros para lo que yo estoy acostumbrado. Vemos picos con una amplitud de casi 8 voltios, pero con una frecuencia muy baja. El desulfatador con el que cuento desde hace años, emite pulsos con una frecuencia de 1 kHz y son mucho más cortos en el tiempo, concentrando su descarga de amperios, por lo que son mucho más intensos. Aquí vemos el ruido generado por este cargador como cualquier buena fuente conmutada que es. Aquí vemos los cambios de tensión midiendo en continua. Si esto es efectivo contra la sulfatación lo veremos con el tiempo y con el éxito que tenga el aparato recuperando baterías. Mi opinión personal sobre el aparato.
Tengo que reconocer que cuando compré este aparato por unos 16 euros en AliExpress, pensé que me iba a llegar un cacharro mucho más sencillo que este y que posiblemente no fuese a dar los 8 amperios. Su función como recuperador de baterías no me preocupa, si lo hace pero solo un poquitín, el hecho de que llegue hasta las 14,8 voltios. Me preocupa más lo corto de sus cables y no lo hace tanto el plástico con el que está hecho, que si bien es barato y sencillo, pensé que sería peor. Las pinzas, como ya he dicho, son muy malas, sin más. Mi recomendación es que si quieres comprarte un cargador para tener en casa, que te dure muchos años, cómprate otro e invierte mucho más dinero. Si quieres uno barato para usar poco, este puede valer. Nada más amigos, espero que el video haya sido de vuestro agrado. Si crees que soy merecedor de ello, yo te pediría que pulsases el like y te suscribas a mi canal para estar informado de mis próximos videos. Un saludo y buen día.